¿Qué hemos hecho? Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. Cada una de nuestras pesadillas tiene su propia banda sonora. Música 100% original y exclusiva. Suscríbete y abre la bitácora. Está grabando, ¿verdad, licenciado? Por favor, acerca el dispositivo un poco más. Necesito que mi voz quede registrada con absoluta claridad, porque sé perfectamente que en el momento en que yo salga de esta oficina, en el momento en que cruce la puerta de caoba de su despacho y baje a la avenida Reforma, mi vida dejará de pertenecerme. Sé lo que hacen, sé cómo operan, y sé que el documento que me puso sobre el escritorio hace 10 minutos, ese acuerdo de confidencialidad de 70 páginas con los sellos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es un contrato, es una sentencia de muerte disfrazada de jerga legal. No me mire con esa expresión de condescendencia, licenciado. Usted es un abogado penalista muy caro. Está acostumbrado a lidiar con fraudes corporativos, con políticos corruptos, con desfalcos, pero usted no tiene idea de lo que se esconde debajo del lodo en la península. Usted no sabe a qué huele la tierra cuando lleva milenios masticando sangre. Míreme las manos, mírenlas bien. ¿Ve cómo me tiemblan? ¿Ve la mugre negra que todavía tengo incrustada debajo de las cutículas? He pasado las últimas 2 semanas tallándome los dedos con cepillos de cerdas de alambre, con solvente industrial, con cloro puro, hasta hacerme sangrar y todavía no puedo quitarme el olor. Es un olor a ozono, a cobre viejo, a humedad milenaria y a algo dulce que te revuelve el estómago. Es el olor del interior de la montaña. Es el aliento de esa cosa. El gobierno va a emitir un comunicado oficial la próxima semana. Ya me leyeron el borrador. Van a decir que el tramo 7 del Tren Maya, específicamente en el kilómetro 184, sufrió una alteración en su ruta debido a la inestabilidad del suelo kárstico y a la necesidad imperiosa de proteger la reserva de la biosfera de Calakmul. Van a justificar los 4.800 millones de pesos adicionales, argumentando que la construcción de un viaducto elevado es la solución más ecológica. Es la mentira mejor redactada que he leído en mi vida. Cancelamos el túnel y desviamos la ruta porque la noche del 14 de octubre, a 85 metros de profundidad, perforamos algo que no pertenece a la geología de este planeta. Y si dejábamos que la maquinaria avanzara un solo centímetro más, si permitíamos que esa grieta se hiciera lo suficientemente grande, lo que sea que habita en esa oscuridad iba a salir a la superficie. Y le juro por la vida de mis hijos, licenciado, que si esa entidad respira el aire de afuera, no habrá ejército, ni armas, ni oraciones en el mundo que puedan salvarnos. Pero para que usted entienda por qué estoy dispuesta a ir a la cárcel, o peor, antes de guardar silencio, tiene que entender por qué acepté ese trabajo maldito en primer lugar. Usted tiene que entender la desesperación. Soy ingeniera civil. Tengo 2 maestrías en geotecnia y mecánica de suelos, y 15 años de experiencia dirigiendo perforaciones en alta montaña. He trabajado en los Andes, he trabajado en la Sierra Madre Occidental. Soy una mujer de ciencia, de cálculos precisos, de resistencia de materiales y de física aplicada. En mi mundo no existen los fantasmas. En mi mundo, si una estructura falla es porque alguien calculó mal la tensión del acero o la densidad del concreto. Pero la ciencia no te salva de la quiebra financiera. Todo comenzó a derrumbarse a principios de este año. Estaba sentada en el comedor de mi departamento en la colonia Narvarte. Eran las 3 de la madrugada. La ciudad afuera estaba en silencio, interrumpido solo por el ocasional claxon de un taxi o la sirena de una patrulla en el eje central. Adentro, en la sala, mi esposo dormía profundamente. Él es investigador de tiempo completo en la UNAM, un hombre brillante, bueno, un padre excepcional, pero completamente desconectado de la brutalidad económica del mundo real. Para él, si hay libros y café, la vida está resuelta. Frente a mí, la pantalla de la laptop brillaba con la luz fría de una hoja de cálculo. Estaba sumando nuestra ruina. El crédito hipotecario nos estaba asfixiando. 5,5 millones de pesos de deuda, con una mensualidad implacable de 38,000 pesos que el banco nos descontaba automáticamente cada día primero.
Mi despacho de consultoría independiente había perdido 3 licitaciones seguidas debido a recortes presupuestales del gobierno de la ciudad. Los ahorros se habían esfumado, y esa misma tarde había llegado por correo la carta de aceptación de Rodrigo, mi hijo mayor. Había entrado a la carrera de medicina en la Iberoamericana. 160,000 pesos el semestre, sin contar simuladores, sin contar libros, sin contar el equipo médico. Las matemáticas no mentían. El sueldo de mi esposo apenas cubría la despensa, la luz, el gas y el internet. Estábamos a una quincena de caer en mora, a un mes de perder el departamento, a un paso de tener que sentar a mi hijo en la sala y decirle que su sueño de ser cirujano se había terminado porque sus padres no supieron administrar su vida. La culpa te devora por dentro, licenciado. Te seca la boca y te oprime el pecho de una forma que ninguna enfermedad física puede igualar. Fue en medio de ese ataque de pánico silencioso cuando sonó mi teléfono celular. Un número privado, a las 3 de la mañana. Al contestar, no escuché la voz de un asistente de recursos humanos, sino el tono duro, seco y autoritario de un militar. Era el coronel Sandoval, del Cuerpo de Ingenieros de la Sedena. No hubo cortesías ni preámbulos. Me dijo que mi perfil era el único en el país capaz de resolver un problema crítico de mecánica de suelos en el tramo 7, en lo profundo de la selva de Campeche. El proyecto estaba retrasado, la presión presidencial era absoluta y necesitaban a alguien que no hiciera preguntas, solo que diera resultados. Cuando le dije que yo no trabajaba en el sureste y que mis honorarios eran altos, el coronel ni siquiera parpadeó. Me ofreció un contrato temporal de 6 meses, 110,000 pesos mensuales libres de impuestos, bonos de riesgo equivalentes a 3 meses de sueldo pagaderos al finalizar la obra, viáticos cubiertos al 100% y una póliza de seguro de vida de cobertura mayor que dejaría a mis hijos millonarios si yo llegaba a sufrir un accidente fatal. Miré la puerta de la habitación de mis hijos. Pensé en Rodrigo con su bata blanca. Pensé en el banco. El miedo a la selva es un lujo de los que tienen la cuenta bancaria llena. Acepté esa misma madrugada. Firmé el contrato digital y a las 6 de la mañana ya estaba empacando mis botas de casquillo, mis libretas de campo y mi ropa de trabajo. No me despedí de mis hijos para no despertarlos. Le di un beso en la frente a mi esposo y le dejé una nota diciendo que había salido un proyecto de emergencia y que todo iba a estar bien. Qué estúpida arrogancia la mía. El vuelo de la Ciudad de México a Chetumal fue un ejercicio de disociación. Me pasé las 2 horas del trayecto mirando por la ventanilla, viendo cómo el gris de la ciudad se transformaba en un océano verde e interminable. Llevaba mi libreta de piel negra en el regazo, haciendo cálculos frenéticos. Anotaba con letra apretada. Bono del primer mes, liquidar tarjetas. Quincena de mayo, pagar inscripción y colegiatura completa. Mientras los números cuadraran, el sacrificio de estar lejos, de soportar el calor y el aislamiento, tenía sentido. Los números eran mi escudo protector contra la incertidumbre. Pero al bajar del avión, el escudo empezó a agrietarse. El calor de la península no es un calor normal. Es una entidad física. Es una masa pesada, aceitosa y asfixiante que te golpea el pecho en el momento en que sales de la terminal. Te empapa la ropa en segundos y te dificulta respirar como si el aire estuviera compuesto de agua caliente y polvo. En la zona de llegadas no me esperaba un chofer de la constructora, me esperaba un convoy militar. 2 camionetas pick-up color verde olivo, artilladas, con soldados que portaban rifles de asalto en posición de alerta. El coronel Sandoval me recibió en persona, no sonrió, me saludó con un asentimiento de cabeza, me indicó que subiera a la cabina blindada y ordenó el avance. Durante el trayecto hacia el campamento, noté algo profundamente perturbador. Los soldados que iban en la batea de la camioneta no iban mirando hacia la carretera para protegernos de un posible ataque de grupos criminales. Iban sentados mirando hacia la espesura de la selva. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar las armas. Sus rostros, jóvenes, curtidos por el sol, reflejaban un estado de paranoia constante. Parecían estar esperando que la vegetación misma se abalanzara sobre nosotros. El viaje duró horas. Atravesamos caminos de terracería recién abiertos, cicatrices inmensas de tierra roja que partían a la selva en 2. El paisaje era desolador. Árboles milenarios arrancados de raíz, maquinaria pesada operando bajo el sol inclemente.
nubes de polvo calcáreo que lo cubrían todo. Era una zona de guerra contra la naturaleza. Finalmente, llegamos al campamento base del kilómetro 184, una ciudad provisional de contenedores metálicos, carpas de lona gruesa y generadores diésel que rugían las 24 horas del día. El aire olía a combustible quemado, a sudor rancio y a lodo. Sandoval me llevó directamente a la tienda de operaciones. Desplegó un mapa topográfico sobre una mesa de aluminio y señaló un punto rojo. Ahí estaba la anomalía. En todos los levantamientos satelitales realizados 3 años antes, ese segmento del trazo figuraba como una planicie kárstica sin mayores elevaciones, un terreno relativamente sencillo para el tendido de vías. Sin embargo, cuando las brigadas de desmonte llegaron a la coordenada exacta, se toparon con un muro biológico, una montaña de roca caliza de unos 70 metros de altura y casi 1 kilómetro de ancho que bloqueaba completamente la ruta crítica. No era un cerro normal. Su forma era extrañamente simétrica, casi como un domo perfecto, y estaba cubierta por una capa de vegetación tan agresiva, tan tupida y espinosa, que las sierras eléctricas de los taladores se atascaban a los pocos minutos de uso. La orden presidencial era no desviar el trazo. Desviar el trazo implicaba retrasos de meses y un costo político inaceptable. La orden era atravesar la montaña por el medio, construir un túnel. Esa misma tarde me puse el casco, el chaleco reflejante y las botas y caminé hacia la base del domo acompañada de un pelotón de escolta y mi equipo de topógrafos. Mientras más nos acercábamos a la pared de roca, más extraña se volvía la atmósfera. La selva es un ecosistema ruidoso y caótico. Siempre hay chicharras zumbando, monos aulladores gritando en la copa de las caobas, el crujir constante de las ramas, el canto de las aves tropicales. Pero al entrar en el radio de sombra de esa montaña, el sonido desapareció. Fue como si hubiéramos cruzado un umbral acústico. El silencio era total, absoluto, sepulcral. Un silencio pesado que hacía que el zumbido de mis propios oídos se volviera ensordecedor. Los animales no se acercaban a la montaña, la evitaban como si irradiara veneno. Comenzamos a instalar el equipo de georradar y a tomar muestras de suelo con barrenadoras manuales. La primera irregularidad técnica se presentó a los pocos minutos. Los equipos electrónicos empezaron a fallar. Las pantallas de los escáneres parpadeaban, arrojando lecturas absurdas de densidad estática. Las brújulas digitales de los teodolitos giraban sin control, como si el norte magnético estuviera cambiando de posición cada 5 segundos. Al caer la noche, regresamos al campamento con más dudas que certezas. Me senté en el comedor improvisado, intentando tragar una ración de arroz seco y carne enlatada. Fue entonces cuando me percaté de la dinámica del lugar. Los ingenieros y los militares comíamos en una zona, rodeados por el ruido de los generadores, pero los trabajadores locales, los hombres de las comunidades mayas cercanas que habían sido contratados para la obra civil y la remoción de escombros, estaban agrupados lejos, en los límites del campamento. No estaban comiendo, estaban agachados en círculo alrededor de una fogata pequeña, murmurando en maya. El tono de sus voces no era de conversación, era un rezo, un lamento monótono y arrastrado. Me levanté y caminé hacia ellos. Necesitaba hablar con el capataz, un hombre mayor llamado Don Jacinto. Él era el enlace entre la constructora y las cuadrillas locales. Cuando me acerqué, las conversaciones cesaron de golpe. 20 pares de ojos oscuros, hundidos en rostros de pómulos afilados, me miraron con una mezcla de hostilidad y profunda lástima. Don Jacinto se puso de pie. Llevaba un sombrero de paja desgastado y ropa de algodón blanco manchada de tierra roja. Su piel parecía corteza de árbol viejo. Le expliqué que a la mañana siguiente encenderíamos a La Bestia, la máquina tuneladora de 300 toneladas que la Sedena había traído en partes desde el centro del país. Necesitaba que sus hombres estuvieran listos a las 5 de la mañana para instalar los marcos de acero conforme la máquina fuera perforando la caliza. El viejo me escuchó en silencio.
No me interrumpió. Cuando terminé, suspiró profundamente y miró hacia la oscuridad de la selva, en dirección a la montaña. «Usted es mujer de números, ingeniera», me dijo con una voz áspera como lija. «Usted viene de la capital, donde todo tiene explicación y todo se compra con billetes. Pero usted no sabe dónde está parada. Esa montaña no creció de la tierra. A esa montaña la pusieron ahí». Le pregunté a qué se refería. Pensé que me iba a hablar de algún yacimiento arqueológico no registrado, de alguna pirámide oculta bajo la maleza. En ese caso, el protocolo marcaba llamar al INAH y detener la obra. «No es piedra muerta, madrecita», continuó don Jacinto, bajando la voz hasta convertirla en un susurro ronco. «Los abuelos de mis abuelos ya sabían que ese lugar está maldito. Es un tapón. Es la puerta trasera del Xibalbá, el lugar donde el sol nunca entra y donde habitan los dueños del monte, los que no tienen rostro, los yuncaks oscuros. Lo que hay debajo de esa tierra no quiere vías de tren, no quiere progreso. Tiene hambre, tiene siglos de hambre. Si usted mete esa máquina ahí, si usted rompe la cicatriz de la tierra, nos va a condenar a todos. Lleve a sus soldados, lleve sus máquinas y váyase. Se lo ruego por la vida de los que usted ama en su casa». Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Don Jacinto no sabía nada de mi familia. Yo nunca hablaba de mi esposo ni de mis hijos en el campamento, para evitar mostrar vulnerabilidad ante los militares. ¿Cómo podía él mencionar a los que amo en mi casa? Tragué saliva, endurecí el gesto y me amparé en mi autoridad técnica. Le dije que agradecía su preocupación, pero que estábamos sujetos a un cronograma presidencial. El contrato establecía penalizaciones millonarias por retraso. Mañana a primera hora, la bestia entraría en acción. Si sus hombres no se presentaban, serían despedidos sin derecho a finiquito. Don Jacinto asintió lentamente, se quitó el sombrero y volvió a sentarse junto al fuego. «Que los dioses perdonen su ignorancia, ingeniera», me dijo sin mirarme, «porque la tierra no tiene piedad». Dormí apenas unas horas, acosada por pesadillas donde el excel de mis deudas se mezclaba con el sonido de la respiración rítmica de don Jacinto. A las 5 de la mañana, el campamento era un hervidero de actividad tensa. El cielo aún estaba negro y pesado. La humedad hacía que el aire fuera casi sólido. La bestia ya estaba posicionada frente al corte inicial de la montaña. Era una obra maestra de la ingeniería moderna, un cilindro monstruoso de acero reforzado, coronado por un cabezal giratorio lleno de discos de corte de carburo de tungsteno, diseñado para pulverizar la roca más dura del planeta. Subí a la cabina de control presurizada junto al operador principal, un ingeniero civil experimentado llamado Roberto. Afuera, un cordón de seguridad del ejército mantenía el perímetro. De los 50 trabajadores locales de don Jacinto, solo se habían presentado 12. Los demás habían abandonado el campamento durante la noche, dejando atrás su pago quincenal. No les importó perder el dinero, preferían la pobreza al terror. A las 5:30 di la orden de encendido. El rugido de los motores diésel de la bestia hizo vibrar el suelo hasta los cimientos. Los monitores se iluminaron y el cabezal giratorio comenzó a rotar, ganando revoluciones hasta convertirse en un disco borroso. Los pistones hidráulicos empujaron la estructura hacia adelante y los dientes de carburo mordieron la roca caliza. El sonido de la trituración era ensordecedor. Durante los primeros 20 metros, todo transcurrió según los parámetros calculados. La caliza se desmoronaba fácilmente, las bandas transportadoras evacuaban el escombro blanco y los operarios detrás de nosotros instalaban los anillos de soporte. En las pantallas, la presión de empuje se mantenía constante. Yo miraba el monitor de avance, calculando mentalmente los metros excavados y traduciéndolos a mi bono de productividad. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Mi hipoteca disminuía con cada tonelada de roca extraída.
Pero al alcanzar la marca de los 45 metros de profundidad, justo cuando estábamos llegando al núcleo geográfico de la elevación, la física dejó de funcionar. Fue repentino. No hubo una desaceleración gradual. Los medidores de presión hidráulica en el panel de control, que marcaban miles de libras de resistencia contra la roca sólida, cayeron a cero en una fracción de segundo. La máquina dio un tirón violento hacia adelante, como si un gigante le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Se fue en banda. Rompimos hacia un vacío. El estruendo de la perforación fue reemplazado por un eco cavernoso y profundo que resonó por todo el túnel recién excavado. Roberto frenó la maquinaria de emergencia, pálido, con las manos temblando sobre los controles. Las alarmas de temperatura de la cabina se dispararon, parpadeando en rojo. Pero la temperatura de los sensores del cabezal de corte no estaba subiendo por fricción, estaba bajando drásticamente. En medio de la selva, a 40 grados centígrados de humedad sofocante, el aire que provenía del frente de la excavación estaba helado. Ordené apagar los motores. El silencio que siguió fue peor que el ruido de la máquina. Era un silencio denso, expectante. Tomé mi casco, encendí la lámpara minera, tomé un medidor de gases y abrí la puerta de la cabina. Roberto y 3 soldados armados me siguieron. Caminamos por el estrecho pasillo lateral de la tuneladora, pisando los escombros blancos hasta llegar al frente del corte. El cabezal de la máquina estaba detenido, incrustado a medias en la pared, pero la pared ya no era de piedra caliza blanca. La luz de mi linterna iluminó una superficie que desafiaba toda lógica geológica. A través de la abertura que las cuchillas habían rasgado, no había una cueva natural. Había un muro de obsidiana negra, perfectamente pulida, monolítica y sin uniones visibles. Parecía cristal volcánico, pero no reflejaba nuestra luz, la absorbía, como si fuera un pozo oscuro y sin fondo. El frío que emanaba de la piedra negra era antinatural, calaba hasta los huesos y olía a ozono y a sangre vieja. Me acerqué cautelosamente, levantando el medidor de gases. Mis lecturas de oxígeno estaban normales, pero mi corazón latía desbocado. Me asomé por el hueco triangular que la máquina había abierto en la obsidiana. Al principio creí que era una estalactita anómala. Era una forma alargada, gruesa, suspendida en el vacío detrás del muro negro. Pero al enfocar el haz de luz de mi linterna directamente sobre ella, el aire se me escapó de los pulmones y sentí que el suelo bajo mis pies amenazaba con abrirse. No era piedra, era un tejido biológico. Era grisáceo, translúcido, cruzado por gruesas venas negras que palpitaban lentamente. Era un brazo descomunal, de al menos 3 metros de longitud, que colgaba desde la oscuridad superior. Y no terminaba en una mano, sino en 6 apéndices articulados, rematados en garras afiladas de un material que parecía hueso ennegrecido. Estaba ahí, inerte, atrapado detrás del sello que acabábamos de fracturar. Quise gritar, quise ordenar la retirada inmediata, evacuar el túnel y correr hasta que los pulmones me reventaran. Pero mi voz se negó a salir. Estaba paralizada por un terror atávico, primitivo. Entonces, la peor pesadilla se materializó frente a mis ojos. El brazo se movió. Fue un movimiento lento, espasmódico. Las gruesas venas negras se hincharon. Las 6 garras se contrajeron lentamente, raspando el interior del muro de obsidiana con un sonido de uñas contra vidrio que me hizo sangrar los oídos. La entidad que estaba encerrada en la montaña había sentido la corriente de aire. Estaba despertando. Retrocedí tropezando con mis propias botas, chocando contra Roberto que estaba petrificado a mi lado, y desde la negrura absoluta, más allá de la brecha de obsidiana, surgió un sonido. No fue un rugido de animal, no fue el crujir de la tierra, fue una voz humana, una voz clara, nítida, que reverberó en las paredes de caliza y rebotó en el acero de la tuneladora. Era la voz de Rodrigo, la voz de mi hijo de 18 años. «Mamá», dijo la voz, resonando desde la garganta de lo imposible, distorsionada por un eco húmedo. «Mamá, me duele.
Por favor, abre la puerta. Está muy oscuro aquí abajo. El horror puro colapsó mi cordura por un segundo. Mi hijo estaba a salvo en la Ciudad de México. Era imposible, pero la inflexión, el tono de angustia, la respiración entrecortada, era él. Esa cosa había escarbado en mi mente y había robado mi mayor vulnerabilidad para usarla como carnada. Me giré, gritando la orden de evacuar a todo pulmón, pero fue tarde para el soldado que estaba a mi izquierda. El joven militar, un cabo de no más de 22 años, no corrió. Dejó caer su rifle de asalto al suelo con un ruido sordo. Se llevó ambas manos al rostro, apretando sus propios ojos con una fuerza brutal, gimiendo, mientras la voz de mi hijo seguía suplicando desde la oscuridad. Cuando el cabo bajó las manos, ya no había nada humano en su rostro. Sus ojos habían desaparecido. En su lugar, 2 cuencas vacías de donde comenzaba a escurrir un líquido espeso, oscuro y aceitoso que olía idéntico al interior de la montaña. Sus labios se curvaron en una sonrisa inhumana y con una voz que sonaba como piedras frotándose entre sí, nos susurró: «El hambre ya despertó. Ya no hay camino de regreso». Corrimos por el túnel recién excavado, tropezando con los escombros de caliza, resbalando en los charcos de lodo blanco y aceite de la máquina. La iluminación de emergencia, esos focos industriales que debían bañar todo en una luz amarilla y segura, empezaron a parpadear rítmicamente. Con cada parpadeo, la oscuridad del túnel parecía avanzar detrás de nosotros. Y no era una oscuridad normal, era espesa, pesada, como si la sombra de esa cosa encerrada en la montaña estuviera estirando sus dedos para alcanzarnos. A mis espaldas, escuché un sonido que me perseguirá hasta la tumba. Era el sonido del metal cediendo. La bestia, nuestra tuneladora de 300 toneladas de acero reforzado, estaba gimiendo. El chirrido del metal retorciéndose resonó por el túnel, seguido de un crujido húmedo, como si algo gigantesco estuviera masticando el fuselaje. Salimos a la luz del sol cegador de las 6 de la mañana. Caí de rodillas sobre la tierra roja, jadeando, sintiendo que los pulmones me ardían. El aire de la selva, que horas antes me parecía asfixiante, ahora lo sentía como el oxígeno más puro del mundo. Roberto soltó al cabo, quien cayó de espaldas, con las cuencas vacías mirando al cielo pálido, riendo por lo bajo. Los soldados que vigilaban la entrada corrieron hacia nosotros, cortando cartucho, gritando por radios que solicitaban médicos y refuerzos. En menos de 3 minutos, el perímetro se llenó de tropas. El coronel Sandoval llegó en un jeep, frenando en seco a centímetros de donde yo estaba intentando no vomitar. Se bajó con pasos rápidos, miró al soldado mutilado en el suelo y su expresión no cambió. No hubo horror en sus ojos. Hubo una resignación fría y calculadora que me heló la sangre más que la misma montaña. Aseguren el perímetro. Nadie entra, nadie sale. Confisquen todos los equipos de comunicación civil, ordenó Sandoval con voz de plomo. Me levanté a duras penas, sintiendo que las piernas me fallaban. Lo agarré del brazo, rompiendo todo protocolo militar. «Coronel, tiene que sellar eso. Hay algo allá abajo». La máquina abrió una cámara de obsidiana y hay un tejido biológico, una estructura. El cabo se mutiló solo. La voz de mi hijo salió de ahí. Sandoval me miró con una dureza que me hizo soltarlo. Me tomó por los hombros y me arrastró lejos de los soldados que estaban atendiendo al herido hacia la sombra de una carpa de suministros. «Escúcheme bien, ingeniera», me susurró, apretándome el brazo hasta hacerme daño. Usted sufrió una descompensación por presión atmosférica y gases acumulados. El cabo tuvo un brote psicótico por estrés. Usted no vio nada sobrenatural. Usted no escuchó a su hijo. Usted vio una caverna no registrada. ¿Me entiende? «No me trate como a una estúpida», le grité, con lágrimas de desesperación y furia resbalando por mi cara cubierta de polvo. «Yo sé lo que vi.
Esa cosa está viva y está absorbiendo a la bestia. Renuncio, coronel. Me largo de este infierno ahora mismo. La sonrisa que me dio Sandoval fue la de un depredador acorralando a su presa. Usted no va a ir a ninguna parte, Elena. Usted firmó un contrato de seguridad nacional. Si usted intenta abandonar este campamento, la arresto por sabotaje a una obra federal, bajo la Ley de Seguridad Interior. La hundiré en una prisión militar antes de que el sol se ponga. Y esos 5 millones que le debe el banco caerán sobre su familia, aplastando el futuro de sus hijos. ¿Cree que su esposo aguantará el embargo? ¿Cree que su hijo podrá estudiar medicina cuando el Estado les congele hasta el último centavo? Me quedé paralizada. El Excel, la maldita deuda. Sandoval sabía exactamente dónde golpear. Usó a mi familia, no como una entidad sobrenatural desde la oscuridad, sino como el burócrata implacable que era. Me encogí sobre mí misma, sollozando de pura impotencia. Estaba atrapada entre el monstruo de la burocracia y el monstruo de la montaña. Le voy a permitir una llamada satelital supervisada desde mi oficina, continuó el coronel, bajando el tono. Llame a su casa, compruebe que su hijo está bien, y luego vuelva a su puesto. Tenemos que evaluar el daño estructural. Caminé hacia la oficina móvil de mando como un autómata. Mis manos temblaban tanto que no podía marcar los números en el teléfono satelital. Sandoval estaba a mis espaldas. Sonó 1, 2, 3 veces. ¿Bueno? La voz de Rodrigo al otro lado de la línea. Sonaba adormilado, confundido. Mi amor, Rodrigo, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Prequiriqué, ahogando un sollozo. Mamá, son las 7 de la mañana. Estoy en mi cama. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿No te duele nada? ¿Estás en la casa? Pásame a tu papá, por favor. Hablé con mi esposo. Todo estaba en perfecta normalidad en la colonia Narvarte. La ciudad despertaba, el tráfico fluía, el café se estaba haciendo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de metal del contenedor. Mi hijo estaba a salvo. Lo que habló en ese túnel no era él, era un eco, un reflejo, un señuelo diseñado para volverme loca, para hacerme caminar voluntariamente hacia la oscuridad. ¿Se siente más tranquila, ingeniera?, preguntó Sandoval, quitándome el teléfono de las manos. No respondí. La tranquilidad era un concepto muerto. El equipo táctico, que se denominaba a sí mismo Escuadrón Mictlán, ingresó al túnel en formación perfecta. A través de la radio, escuchábamos la respiración rítmica y metálica de sus mascarillas. Mando, aquí Mictlán 1, avanzando por la galería principal. Visibilidad reducida a 15 metros. El polvo está suspendido en el aire, no asienta. Cambio. La voz del líder del escuadrón era plana, profesional, carente de cualquier emoción. Eran máquinas de matar entrando a la boca del lobo. Yo miraba el reloj. Eran las 3:30. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. A las 3:45, reportaron haber llegado al punto de perforación. Mando, tenemos contacto visual con la bestia. Hubo una pausa prolongada en la radio. Solo se escuchaba la estática y la respiración de los hombres. Reporte, Mictlán 1. ¿Cuál es el estado de la maquinaria?, exigió Sandoval. Coronel, la máquina está integrada. Defina integrada, soldado. El acero está fusionado con la piedra negra. Las bandas transportadoras parecen arterias. Hay un pulso, señor. El fuselaje de la cabina está latiendo. Y la brecha que abrió el cabezal está dilatada. Tiene unos 5 metros de diámetro ahora. Las garras que reportó la civil ya no están. Repito, el apéndice no está a la vista. El umbral está abierto. Sandoval apretó la mandíbula. Miró mis pantallas de telemetría. Los sensores sísmicos no registraban movimiento tectónico, pero la aguja de frecuencia dibujaba un patrón rítmico. Boom, 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 boom. El latido de un corazón del tamaño de un edificio comercial. Procedan con el protocolo de contención.
Crucen el umbral, instalen los explosivos termobáricos en la estructura interna y repliéguense, ordenó el coronel. Entendido. Cruzando el umbral en 3, 2, 1. Licenciado, aquí es donde la ciencia me abandonó para siempre. En el momento en que esos 12 hombres cruzaron la pared de obsidiana, mis instrumentos enloquecieron. Los relojes digitales del centro de mando parpadearon y los números empezaron a correr a una velocidad vertiginosa. Luego se detuvieron. Luego retrocedieron. La estática de la radio se convirtió en un zumbido agudo, como el llanto de una ballena debajo del agua, mezclado con el sonido de miles de voces susurrando a la vez en un idioma gutural, de consonantes duras. El maya antiguo mezclado con algo anterior a la humanidad. Pasaron 10 minutos en nuestro reloj, 10 minutos de silencio por la radio. A las 3:55, la radio estalló en un grito ensordecedor. No era un grito de dolor físico. Los soldados de fuerzas especiales están entrenados para soportar torturas indecibles sin emitir un sonido. Esto era un grito de desgarro existencial. Era el sonido de una mente humana rompiéndose en 1000 pedazos al ser obligada a procesar una geometría imposible. ¡Mando! ¡Mando! ¡No es una cueva! ¡No hay fondo!, gritaba la voz de mi Clan 1 completamente desquiciada, desprovista de toda su frialdad militar. Las paredes están hechas de caras, están vivos, todos están aquí, el cielo está abajo, la tierra nos está tragando. Mi Clan 1, aborte, repito, aborte y repliéguese, gritaba Sandoval por el intercomunicador, perdiendo por fin la compostura. No podemos volver, el tiempo aquí es sólido, nos están desarmando, nos están sacando de nuestros propios cuerpos. Mando, la luz se pudre aquí adentro. ¡Ah, mátenme! Por favor, tiren las bombas. ¡Mátenme! Escuchamos ráfagas de armas automáticas. Fuego a discreción. Pero no sonaban a disparos contra un objetivo físico. Sonaban a pánico ciego. Luego, escuchamos el sonido de carne rasgándose. Escuchamos cómo los visores de Kevlar se quebraban bajo una presión imposible. Y por encima de los disparos y los gritos, escuché la misma risa. La risa con la voz de mi hijo Rodrigo. Pero esta vez no estaba sola. Estaba acompañada por las voces de miles de hombres, mujeres y niños riendo al unísono, celebrando el banquete. Y de repente, el silencio. Un silencio total y absoluto en la radio. Mis pantallas de telemetría se apagaron de golpe. Todos los monitores quedaron en negro, reflejando únicamente mi rostro aterrado y la expresión pálida del coronel Sandoval. Fueron las 6 horas más largas de mi vida. Nos quedamos en el centro de mando, incapaces de movernos, incapaces de hablar. Sandoval envió a una patrulla perimetral a 100 metros de la entrada del túnel, pero ordenó estrictamente que nadie cruzara la línea de sombra de la montaña. La noche cayó sobre la selva de Campeche, como una mortaja. Los trabajadores locales de Don Jacinto habían desaparecido por completo. No quedó ni uno solo en el campamento. Sabían lo que habíamos liberado. A las 10 de la noche, el radio de la patrulla perimetral crujió. Mando, tenemos movimiento. Alguien sale del túnel. Sandoval y yo corrimos hacia el perímetro, iluminado por potentes reflectores de halógeno. La luz blanca y cegadora apuntaba directamente a la boca del túnel. De la oscuridad emergieron figuras. No 12, solo 3. Caminaban con una lentitud antinatural, arrastrando los pies por el lodo blanco. Sus uniformes tácticos, que horas antes eran impecables y negros, estaban cubiertos de una sustancia viscosa, brillante, de color gris perla, que parecía moverse por sí sola sobre la tela. No llevaban armas, no llevaban cascos. Cuando cruzaron la línea de luz de los reflectores, el ejército entero retrocedió un paso, amartillando las armas al unísono. Eran 3 de los soldados del escuadrón Mitlán. Físicamente estaban intactos, no había heridas abiertas, no faltaban extremidades, pero no eran humanos, ya no. Sus rostros estaban completamente flácidos, desprovistos de tensión muscular,
como máscaras de silicona puestas sobre calaveras. Pero lo que me hizo caer de rodillas y vomitar bilis sobre la tierra, licenciado, fueron sus ojos. Sus ojos no estaban vacíos como los del Cabo de la Mañana. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris, sin esclerótica blanca. Eran 2 esferas de obsidiana líquida que no reflejaban la luz de los reflectores. Eran como la pared que habíamos perforado. Caminaron hasta detenerse frente al coronel Sandoval. No respiraban de forma normal. Sus pechos subían y bajaban en un ritmo dolorosamente lento, artificial. El líder, o lo que quedaba de él, abrió la boca. El sonido que salió no fue producido por cuerdas vocales humanas. Fue un sonido gutural, resonante, que parecía provenir del fondo del túnel mismo y salir por su garganta como por un altavoz. El peaje ha sido cobrado. La deuda de la tierra está parcialmente saldada, pero el vientre de la montaña sigue hambriento. Sandoval sacó su arma de cargo, una 9 milímetros, y le apuntó directamente a la cabeza al soldado. Le temblaba el pulso. El hombre de hierro de la Sedena estaba a punto de colapsar. «¿Qué son ustedes?», exigió el coronel, con la voz rota. Los 3 hombres parpadearon al mismo tiempo. Un movimiento de párpados lento, como el de los reptiles. Y los 3 sonrieron, una sonrisa idéntica, milimétrica, que les estiró la piel hasta el punto de desgarro. «Somos el cimiento», dijo la voz a través del soldado. «Su máquina es nuestra ahora. Su metal es nuestra carne. Y pronto todo este camino de acero que están trazando sobre nuestra espalda será nuestro sistema nervioso. Continúen construyendo, pequeños hombres. Aliméntennos». Y tras decir eso, los 3 hombres se desplomaron hacia adelante, cayendo boca abajo sobre el lodo, muertos antes de tocar el suelo. El líquido gris que cubría sus ropas se evaporó en el aire cálido de la selva, dejando un olor a azufre tan fuerte que varios soldados se desmayaron. Miré hacia la entrada del túnel, más allá de los cuerpos. A la luz de los reflectores pude ver el suelo del túnel. Los rieles temporales de acero que habíamos colocado para la bestia estaban cambiando. Se estaban retorciendo, perdiendo su forma recta, adoptando patrones curvos, orgánicos. Las paredes de caliza palpitaban. El túnel entero era ahora el esófago de una criatura descomunal. Fue entonces cuando Sandoval me miró, y en sus ojos ya no vi la soberbia del mando militar. Vi la sumisión de un hombre que se da cuenta de que no somos la cúspide de la cadena alimenticia. «Ingeniera», me dijo con la voz vacía, «prepare el concreto. Vamos a sellar esta maldita puerta y que Dios nos perdone por lo que acabamos de despertar». Licenciado, ese fue el momento en que entendí que el verdadero horror no era que el tren se detuviera. El verdadero horror era darnos cuenta de que estábamos construyendo las vías para que eso pudiera viajar por todo el país. Y yo, por mi maldita hipoteca y la colegiatura de mi hijo, fui quien le abrió la puerta principal. ¿Aún tiene batería esa grabadora? Porque ahora viene lo peor. Ahora le voy a contar cómo sellamos el túnel con nuestros propios hombres todavía vivos del otro lado, rogando que no cerráramos. Y por qué sé con absoluta certeza que el sello de concreto no va a aguantar un año más. No quite el dedo de ese botón, licenciado. Se lo ruego. Si la luz roja de su grabadora parpadea o se apaga, voy a perder la poca cordura que me mantiene sentada en esta silla. Beba de su vaso de agua, acomódese la corbata, haga lo que tenga que hacer, pero escúcheme hasta la última maldita sílaba. Porque lo que le voy a contar ahora no es sobre un error de ingeniería. Es sobre el momento exacto en que vendí mi alma, la de mis hijos y probablemente la de todo este país, a cambio de que un banco en la Ciudad de México dejara de cobrarme intereses.
Esa noche, en el kilómetro 184, la selva dejó de ser un ecosistema para convertirse en un matadero silencioso. Después de que los 3 soldados vacíos se desplomaran frente a nosotros, evaporando esa sangre grisácea y apestosa, el coronel Sandoval no perdió el tiempo en lamentos. La maquinaria del Estado Mayor Presidencial se movió con una frialdad que me dio más terror que la misma criatura del túnel. «Ingeniera, calcule el volumen», me ordenó Sandoval, limpiándose el sudor frío de la frente con la manga de su uniforme táctico. «Quiero que me diga exactamente cuántos metros cúbicos de concreto de alta resistencia necesitamos para crear un tapón masivo desde el metro 10 hasta la boca de la excavación. Y quiero explosivos termobáricos en la estructura del techo antes del colado. Vamos a sepultar esta mierda». Yo estaba temblando tan fuerte que apenas podía sostener mi libreta de piel negra. Mis dedos, manchados de lodo y aceite, trazaban números inconexos. Trataba de hacer la geometría de un cilindro de 10 metros de diámetro por 35 metros de profundidad. «Coronel», balbucié, sintiendo que la garganta se me cerraba. «El escuadrón Mictlán. Quedan 9 hombres adentro». Sandoval me agarró del cuello del chaleco reflejante y me jaló hacia él. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ahí abajo no hay hombres, Elena. ¿No escuchó a esas cosas? Lo que sea que esté en esa cámara ya los asimiló. Son tejido muerto, son abono. Ahora haga los malditos cálculos o la amarro a los rieles y dejo que la entierren con ellos. Hice los números. Requeríamos al menos 3.000 metros cúbicos de concreto. Eso significaba movilizar casi 400 ollas revolvedoras desde las plantas cementeras más cercanas en Escárcega y Chetumal. Era una pesadilla logística que tomaría días en condiciones normales. Sandoval lo logró en 6 horas. Confiscó cada camión de la región bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional. A las 4 de la mañana, la carretera de terracería que llevaba al campamento era una fila interminable de luces amarillas y motores diésel rugiendo bajo una lluvia torrencial que acababa de desatarse. La lluvia de la península no limpió el aire, lo hizo más pesado. El agua, al tocar la caliza caliente, levantaba un vapor denso que olía a cal y a tumba abierta. Los ingenieros militares comenzaron a colocar las cargas de C4 y termobáricas en el arco de entrada del túnel, justo donde la piedra sana terminaba y empezaba la zona de fractura hacia la obsidiana. Yo supervisaba la instalación de las bombas de pluma para inyectar el concreto. Todo el personal civil había huido. Éramos solo el ejército y yo, trabajando en un silencio sepulcral interrumpido únicamente por los truenos y el ruido de la maquinaria pesada. A las 5:15 de la mañana, todo estaba listo. Las trompas de los camiones revolvedores estaban conectadas a las bombas. Sandoval tenía en su mano el detonador a control remoto para volar el techo y colapsar la entrada antes de rellenar. Fue entonces cuando la radio principal de la mesa de mando cobró vida. No era estática, no era el zumbido de la interferencia de la tormenta. Era una voz clara, jadeante, desesperada, y usaba la frecuencia encriptada de las fuerzas especiales. «Mando, aquí Mictlán 4. Mando, respondan por favor, respondan». Sandoval se quedó congelado con el detonador en la mano. Yo sentí que el estómago se me caía a los pies. Era uno de los soldados. Estaba vivo. «Mictlán 4, reporte su estado», contestó Sandoval, con la voz rasposa. «¿Cuál es su ubicación?» «Coronel, estamos en el andén». La voz del soldado temblaba, intercalado con un sonido húmedo, como si estuviera masticando algo suave mientras hablaba. «No hay cueva, mi coronel. Es una estación. Es una maldita estación inmensa. Está hecha de carne y piedra negra». «Mictlán 4, proceda hacia el punto de extracción. La entrada está abierta. Salgan ahora». Hubo una pausa, seguida de un sollozo ahogado. Un soldado de élite de la Sedena estaba llorando como un niño aterrorizado. «No podemos caminar, señor. No tenemos piernas. Nos las quitó para hacer los durmientes de la vía.
Nos está tejiendo, coronel. Está usando nuestras venas como cables. Dice que necesita electricidad. Dice que el corazón tiene que correr para que el tren lata. Por favor, mándeme un tiro de gracia. Dispárennos. No nos deje aquí. Nos duele mucho. Nos duele pensar. La sangre se me heló en las venas. Yo miraba hacia la boca negra del túnel, iluminada por los relámpagos, imaginando a esos hombres, mutilados, fusionados con la piedra y la obsidiana, siendo utilizados como material de construcción por una inteligencia atávica y monstruosa. Sandoval apagó el transmisor. No dijo una palabra. Simplemente levantó el detonador, me miró fijamente y dijo: «Haga la señal para el colado de concreto continuo, ingeniera, y no pare las bombas hasta que se desborde». «No puede hacerlo», grité, abalanzándome sobre él, empujada por un último vestigio de humanidad. «Están vivos, Sandoval. Están conscientes. Tenemos que sacarlos». Sandoval me dio un revés con el dorso de la mano libre que me tiró de espaldas contra el lodo. El golpe me partió el labio y me llenó la boca del sabor metálico de mi propia sangre. «Usted no entiende nada, estúpida», rugió el coronel, perdiendo por completo la compostura, revelando el terror abismal que escondía bajo su uniforme. «Si esa cosa asimiló a mis hombres, significa que ya sabe lo que sabemos nosotros. Ya sabe cómo funciona el mundo de afuera. Sabe qué es el tren. Sabe a dónde van las vías. Si no las sellamos ahora, va a usar las vías como un maldito sistema nervioso central para extenderse por toda la península. La estamos encerrando». Sandoval apretó el botón rojo del detonador. El estallido fue ensordecedor. Una bola de fuego naranja y humo negro salió escupida por la boca del túnel, seguida por un temblor de tierra que me hizo castañear los dientes. El techo de caliza de la entrada se desplomó con un rugido cataclísmico, levantando una nube de polvo blanco que cubrió todo el campamento, bloqueando la lluvia por unos segundos. Toneladas de roca cayeron, aplastando la cabina de la bestia que aún asomaba, sepultando el acceso a la cámara de obsidiana. Pero antes de que el polvo se asentara, escuché el eco. Desde el fondo de la tierra, sobreponiéndose al ruido del derrumbe, no se escucharon gritos de soldados, se escuchó un silbato de tren. Un silbato agudo, ensordecedor, prolongado y antinatural, generado por una garganta que no era de metal, sino de carne y vacío. Era un sonido de furia pura. «¡Bombeen! ¡Bombeen el maldito concreto ahora!», gritaba Sandoval, corriendo hacia los operadores de los camiones. Las bombas industriales cobraron vida con un traqueteo violento. El concreto gris, espeso y denso, empezó a fluir a través de los tubos gigantes hacia el cráter que habían dejado los explosivos. Yo me quedé tirada en el lodo, viendo cómo el material de construcción más pesado que el hombre ha inventado rellenaba la garganta de la montaña. Tardamos 14 horas ininterrumpidas, 14 horas de camiones entrando y saliendo, vaciando sus entrañas de cemento sobre las entrañas de la tierra. Durante las primeras 3 horas sentí vibraciones bajo mis botas, golpes rítmicos, desesperados, desde abajo hacia arriba. Algo estaba golpeando el concreto mientras fraguaba. Algo estaba intentando nadar a través del lodo gris antes de que se endureciera. Podía imaginar los rostros de los soldados, o de lo que quedaba de ellos, empujando con manos mutiladas, ahogándose en la mezcla de cemento y arena, enterrados en vida para salvar a un país que nunca sabrá que existieron. A las 7 de la noche del día siguiente, el túnel estaba muerto. Frente a nosotros solo quedaba una pared lisa, obscena y gigantesca de concreto gris, de casi 15 metros de espesor, incrustada en la montaña. Era un tapón lúgubre que desentonaba brutalmente con el verde de la selva. Sandoval se paró frente al sello, respirando agitadamente. Trajo a 3 chamanes mayas de las comunidades más alejadas, hombres viejos y ciegos que se negaron a acercarse a menos de 100 metros. Desde la distancia, quemaron copal y derramaron sangre de gallina sobre la tierra roja. Los chamanes lloraban mientras cantaban, y uno de ellos se giró hacia nosotros y dijo en español roto:
Ya le dieron de comer, pero la bestia no se llenó. Solo le enseñaron a qué sabe nuestra carne. Cuando los hilos de fierro se conecten, la bestia va a caminar. Esa misma noche nos evacuaron. Nos sacaron en helicópteros bajo un protocolo de silencio absoluto. Licenciado, la burocracia del encubrimiento es tan rápida y letal como cualquier fuerza militar. Al llegar a la base de la Sedena en la Ciudad de México, me metieron a un cuarto de interrogatorios sin ventanas durante 3 días. No hubo tortura física, hubo carpetas. Me sentaron frente a un equipo de abogados militares que me explicaron la nueva realidad. El túnel de la Serranía de los Alujes nunca existió. Las bitácoras de obra indicaban que el terreno demostró ser inestable por un sistema de cenotes ocultos, lo que obligó a cancelar la perforación. El escuadrón Mictlán pereció en un lamentable accidente de colapso geológico estructural durante labores de rescate de maquinaria. Todo estaba documentado, sellado y notariado. Luego me deslizaron sobre la mesa el papel que usted tiene en sus manos, el acuerdo de confidencialidad. El presidente ha ordenado que se preserve la reserva biológica, me dijo uno de los abogados, un hombre de traje gris que nunca parpadeaba. Se ha autorizado un presupuesto extraordinario de 4.800 millones de pesos. Construiremos el viaducto panorámico ecoturístico. Rodearemos la montaña con pilares de concreto reforzado a una distancia de 5 kilómetros del epicentro. Las vías pasarán por arriba, seguras, para que el turismo disfrute de la selva. ¿Queda claro, ingeniera? Entendí todo en ese instante. El viaducto no era para cuidar los árboles. El viaducto de 5 kilómetros de radio era un anillo de contención. Estaban construyendo una cerca gigante alrededor del monstruo. «Firme, Elena», me dijo el abogado, empujando una pluma de tinta negra hacia mí. «Firme, y el dinero por el que vino será transferido a su cuenta esta misma tarde. Su hipoteca desaparecerá. Su hijo será médico. Su esposo seguirá dando sus clases. Firme y sea feliz». Si usted habla, si menciona una sola palabra sobre paredes de obsidiana o voces en la oscuridad, la vamos a acusar de negligencia criminal y terrorismo. Pasará el resto de su vida en Santa Marta, Acatitla, y sus hijos heredarán una deuda que ni en 3 vidas podrán pagar. Tomé la pluma. Me temblaban las manos. Pensé en el soldado llorando en la radio, diciendo que lo estaban tejiendo. Pensé en la risa de esa cosa imitando a mi Rodrigo. Pensé en el olor a cobre. Y firmé. Firmé como una cobarde. Firmé mi silencio. A las 3 horas me liberaron. Cuando salí a la avenida y encendí mi celular, me llegaron 2 notificaciones. La primera, de mi esposo, preguntando a qué hora llegaba a casa para hacer la cena. La segunda, de mi aplicación bancaria. Transferencia interbancaria recibida. 3.500.000 pesos mexicanos. Concepto: pago por servicios profesionales de consultoría y bonos de riesgo. Ese mismo día liquidé el crédito hipotecario. Pagué los 3 primeros semestres completos de la colegiatura de Rodrigo en la Ibero. Compré un auto nuevo. Puse dinero en inversiones a plazo fijo. Desde afuera, desde la perspectiva de mis vecinos de la colonia Narvarte, mi viaje al sureste había sido un éxito rotundo. La ingeniera brillante que regresó triunfante de la mega obra del sexenio. Pero usted y yo sabemos la verdad, ¿no, licenciado? Usted sabe por qué estoy aquí hoy, meses después, rompiendo el acuerdo y arriesgando el cuello. Porque la deuda no se pagó, solo cambió de cobrador. El mes pasado se inauguró oficialmente ese tramo del Tren Maya. Lo vi en las noticias. Vi a los políticos sonriendo, cortando el listón rojo, hablando sobre la grandeza de la ingeniería mexicana y el respeto a las tradiciones ancestrales. Vi las imágenes del dron sobrevolando el flamante viaducto elevado, ese puente majestuoso que rodea la montaña espesa y verde donde enterramos a 9 hombres vivos. Vi el tren pasar, un monstruo de metal blanco y verde, lleno de turistas, de familias, de trabajadores, rodando a 120 kilómetros por hora sobre las vías. Y supe que don Jacinto y los chamanes tenían razón. El tren no está evadiendo a la criatura, el tren la está alimentando. Soy ingeniera, licenciado.
sé de propagación de ondas y de vibraciones armónicas. El viaducto panorámico está construido sobre columnas hincadas a 50 metros de profundidad en el suelo kárstico. La tierra de la península es porosa, es como una esponja calcárea. Cada vez que ese tren de 500 toneladas pasa por ahí arriba, la vibración viaja por las columnas, baja hasta la roca viva y se propaga en ondas directas hacia el centro de la montaña, hacia el domo de obsidiana. Las vías son exactamente lo que el soldado dijo, son el sistema nervioso, son las cuerdas de un instrumento musical tocando una canción de cuna invertida. Con cada viaje, con cada paso del tren sobre ese tramo, están dándole pequeños pulsos de energía a la cosa que está allá abajo. No la dejamos encerrada, licenciado. Le construimos una red eléctrica para que despierte del todo. Y yo sé que ya despertó. Sé que su influencia ya no está confinada a ese túnel en Campeche. Sé que está usando la vía del tren para arrastrarse por debajo de la tierra, colándose en la conciencia colectiva de este país. ¿Quieres saber cómo lo sé? Hace 3 noches me levanté al baño de madrugada en mi departamento aquí, en la Ciudad de México, a más de 1000 kilómetros de esa maldita selva. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, noté que la puerta de la habitación de Rodrigo estaba entreabierta. La luz de la calle entraba por su ventana, iluminando su cama. Él estaba profundamente dormido. Me acerqué para taparlo, como hago desde que era un niño. Pero cuando estaba a menos de 1 metro de su cama, el aire de la habitación se volvió denso. Un frío antinatural me congeló los huesos, y por un segundo, un microsegundo de terror absoluto, el olor a lavanda del suavizante de telas fue reemplazado por el hedor penetrante de ozono, tierra mojada y carne antigua. Me quedé paralizada. Rodrigo se movió en la cama. No abrió los ojos, pero una sonrisa se dibujó en su rostro dormido. Una sonrisa demasiado amplia, que le estiraba la piel de una manera que los músculos faciales humanos no deberían poder hacer. Y entonces, sin despertar, Rodrigo empezó a tararear. No era una canción de la radio. No era nada que un chico de su edad conociera. Era un ritmo monótono, gutural, arrastrado. Era exactamente el mismo rezo en maya antiguo que los trabajadores de Don Jacinto murmuraban alrededor de la fogata la noche antes de que perforáramos la montaña. Tarareaba el llamado al Xibalbá, desde su cama en la colonia Narvarte. Retrocedí lentamente. Tropecé con el marco de la puerta y me encerré en el baño a llorar hasta que amaneció. Al día siguiente, mi hijo despertó normal. Desayunó, me dio un beso y se fue a sus clases de medicina. No recuerda nada. No sabe que por las noches, su mente está conectada a la garganta de una entidad primordial que late al ritmo de un tren de alta velocidad. Por eso estoy aquí, licenciado. Ya no me importa el dinero. Ya no me importa la cárcel. Quiero que tome esta grabación, quiero que la sume a todos sus expedientes sobre corrupción gubernamental y quiero que la publique en cada rincón de Internet que encuentre. Haga que llegue a los periodistas, a los canales independientes, a quien sea que todavía tenga el coraje de escuchar. Tienen que detener los trenes, tienen que dinamitar las vías completas del tramo 7. Si no detienen las vibraciones, el sello de concreto va a colapsar desde adentro. Y cuando esa montaña se abra, cuando esa cosa que nos cobró la sangre de los soldados salga finalmente a la superficie, se dará cuenta de que ya no tiene que arrastrarse por la selva para cazarnos. Simplemente se subirá a las vías y el tren nos la traerá a la puerta de nuestras casas. Ese es mi testimonio. Apague la maldita grabadora y llame a la prensa, antes de que escuchemos el silbato desde el fondo de la tierra en el centro de la ciudad. El miedo no solo se cuenta, se escucha. Cada una de nuestras pesadillas tiene su propia banda sonora. Música 100% original y exclusiva, compuesta para que no puedas dormir. Encuentra los videos con nuestro OST completo
en el canal. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.